Hey ragazzi, ¿cómo están? Bueno, hoy en día son muchos los dispositivos con los que tenemos los recursos para poder medir nuestro esfuerzo en la bicicleta. Y uno de los dispositivos más conocidos y más usados es pulsómetro. Con esto podemos cuantificar nuestras salidas en bicicleta y podemos hacer una buena medición para saber los esfuerzos que estamos haciendo. De esta manera yo pienso que el pulsómetro para medir la frecuencia cardíaca es la manera más económica que tenemos, porque he sabido que aunque la forma más acertada hoy en día es medir de potencia, es un poco costoso, ¿no? Así que en este video te voy a dar unos tips que según mi experiencia que te pueden servir para tus entrenamientos y poder utilizar el pulsómetro. El pulsómetro es bien sabido que lleva muchos años en el mercado, se está utilizando desde hace muchos años, es la forma más efectiva que había para hacer tus entrenamientos. Es sabido que hoy en día pues se encuentran más dispositivos, más formas de hacer un entrenamiento más eficaz, como por lo menos hoy en día está el potenciómetro, pero la frecuencia cardíaca ha sido utilizado por muchos años y según yo creo que seguirá usándose por muchos años más adelante. Así que estos son mis siguientes tips, ragazzi. El primer punto a tomar en cuenta es aprender a controlar tus esfuerzos. Tienes que saber cuáles son tus zonas de entrenamiento. Pienso que es, para comenzar, lo más importante. Comienzo por explicarte y decirte que son 5 las zonas con las que se trabaja actualmente, ¿no? O sea, son las más conocidas, decir así, las estándares. Que sería la zona 1, la zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5. Segundo punto a controlar es el grado de fatiga o de mejora. Llevando un registro día a día podrás saber cómo has mejorado o sabrás cuál es el día, por el contrario, que estás con las fuerzas justas, te sientes que no has recuperado bien. Toda esta información te la da el pulsómetro, ¿sí? Bien sea que lo tengas en la cinta del cuerpo, en la mano, bueno, en diferentes zonas. Hoy en día es muy fácil de saber esto porque hay diferentes aplicaciones en el mercado. Lo puedes ver en Strava y ahí te da la información de las zonas, ¿sí? Solamente tienes que meter la información que ya te voy a explicar más adelante. O tu mismo ciclocomputador. Tu ciclocomputador te dice las zonas por las que has entrenado, por las que has ido en ese día de entrenamiento. Tercer punto, pienso que antes de saltar a un medidor de potencia, debes utilizar un pulsómetro. Sería el primer paso. Que midas pues tu frecuencia cardíaca, que aprendas a conocerte bien. Aparte de eso, es mucho más económico, ¿no? Como yo dije anteriormente. Como yo siempre digo, primero debes aprender a gatear, empiezas a caminar, después ya empiezas a correr y bueno, después vuelas. Pero no saltemos esos parámetros. Vayamos paso a paso, ¿sí? Mira que el que corre mucho se tropieza. Aprendamos a conocernos bien, conoce bien tu cuerpo, conoce la pedaleada, conoce tu cadencia, para que después sí puedas saltar a lo que es potenciómetro. Después sí pasa el potenciómetro, sin embargo, estos 2 métodos en conjunto es lo mejor. Eso es lo que practican hoy en día los ciclistas del World Tour, pero bueno, ellos son los del World Tour, nosotros somos diferentes. Ellos también, aparte de eso, tienen otros métodos científicos de mejorar su eficiencia. Ok, ragazzi, otra cosa que hay que aprender es a sincronizar lo que es la frecuencia cardíaca con la cadencia. Por ejemplo, si tú vas en Z2 de frecuencia cardíaca, aprende a llevar una cadencia por lo menos de 80 a 90 RPM. Esto se va practicando y es la mejor forma para llevar un buen entrenamiento. Claro, no es fácil, pero hay que entrenarlo. Yo aquí te dejo donde te explico la cadencia ideal. Así que ve y mira este video también después que veas este. Seguimos. Comencemos diciendo que hay diferentes cálculos o métodos para sacar la frecuencia cardíaca máxima. La más normal conocida es aquella que algunos calculan que es más conocida, es muy vieja, ¿no? Que es 220 menos tu edad. Una fórmula matemática que se inventaron hace tiempo y funcionó, pero para mí no es la más fiable, ¿ok? ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Digamos que hay 2 personas de la misma edad. Ejemplo 1. Vamos a decir una persona sedentaria de 40 años, ¿sí? Si restamos 220 menos 40, matemáticamente su frecuencia máxima sería de 180, ¿verdad? Ejemplo número 2. Una persona atlética, dinámica, de la misma edad,
40 años. Si hacemos la misma fórmula, es de 180, ¿verdad? Igual que la persona sedentaria. Pero ahora a la hora del esfuerzo en la bicicleta, este número no sirve. ¿Por qué? Porque puede haber muchas variantes. El estado de salud, la fatiga que tenga, la altura sobre el nivel del mar, la alimentación, en fin, una cantidad de variables que una simple fórmula de 220 menos la edad no lo lleva bien a cabo. Ten en cuenta esto. Esto puede generar, en vez de hacer un buen trabajo, puede hacer que tengas lesiones o te perjudique. Ragazzi, y hablando de otra cosa, ¿qué te has suscrito a mi canal? ¿No lo has hecho? Bueno, tenemos 3 segundos en este momento para que vayas a mi canal, te suscribas, le des pulgar y bueno, haz un comentario, escribe, ayúdame a ir creciendo en nuestra comunidad y poder hacer muchos más videos. Y bueno, en los comentarios me puedes decir qué video quizás que te hicieras, qué tipo de contenido. El segundo método que te voy a explicar es hasta ahorita más confiable si lo hacemos nosotros empíricamente, ¿no? Con los pequeños tips que te estoy dando. Mira, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a una subida, ¿sí? Preferiblemente. ¿Por qué digo una subida? Porque en plano es más difícil llevar una frecuencia cardíaca hasta lo máximo por un periodo de un tiempo prolongado, ¿sí? Es mucho más difícil. En una subida medianamente de un 4%, un 6%, el esfuerzo lo llegas más rápido, tu corazón llega más rápido a ese límite. Entonces, una vez que sepas cuál es la subida, que puede durar mínimo por lo menos 10 minutos, ¿sí? Como podrás ver, tampoco es que sea una gran subida, de un porcentaje, como dije, de 4 a 6% dependiente. Claro, antes de pensar, ten en cuenta que calienta, ¿no? No es que vas a empezar a llegar a la subida, a 0 kilómetros con las piernas todas frías y empiezas a hacer tu esfuerzo, porque eso no te va a dar buenos resultados. Ok, comienza a calentar por lo menos media hora antes. Durante ese calentamiento puedes pegar unos pequeños sprints, vas adaptando el corazón. Comienza tu test en la subida y vas aumentando paulatinamente tu esfuerzo, vas llevando tu cuerpo a lo que más des, vas dando todo lo mejor de ti, ¿ok? Con una cadencia pedaleable, ¿sí? No vas a llevar una cadencia muy pesada porque lo que estás haciendo es esfuerzo, ¿sí? Vas a gastar la musculatura y tu corazón no va a estar tan pulsando tanta sangre, va a ser pura fuerza y no vas a hacer el trabajo como debe ser, ¿ok? Vas intensificando cada vez más, que sientas que tu corazón lo llevas en la mano. Ya faltando un minuto para terminar la subida, tú calculas, de todos llevas el registro en el ciclocomputador, cuando falta un minuto, da lo máximo, pero a lo máximo, y si quieres faltando 10 segundos, 20 segundos para terminar la subida, haz un pequeño sprint, lo que más puedas, Cuando termines ese esfuerzo, ahí vas a notar tu frecuencia máxima. Esa es tu frecuencia máxima. Una vez metes esta información a estas aplicaciones o al ciclocomputador, ellos te dicen ya tu zona, esto, ya no hay que hacer tantos cálculos para sacar la zona 2. Ve, y tú dime algo, ¿tú qué tipo de test has hecho? ¿Has hecho el test de 220 menos tu edad? ¿O has hecho el test de saber cuál es tu máxima frecuencia cardíaca? ¿O uno mejor, más exacto, has hecho un test científico? Dime cuál es, de esta valla panorámica. Escríbemelo. Bueno, ahora me preguntarás, ok, ya tengo las zonas. Ajá, ¿y qué hago con la zona? Bueno, por lo general, la zona 1 es una zona de calentamiento que va muy tranquilo, va muy relajado, puede durar mucho tiempo por ella. Luego está la zona 2. La zona 2 es la zona más popular, más conocida para salir a entrenar. Esta zona se utiliza más que todo es para hacer tus entrenamientos largos, tus entrenamientos de 4, 5 horas. Vas en tu zona 2, vas tranquilo. Ojo, en esa zona 2, ponle que son 5 horas, 4 horas, obviamente haces algún esfuerzo, porque es mentira que vas a estar siempre en la zona 2. Pero es bueno que tu corazón de vez en cuando vaya a zona 4, zona 5, ¿ok? Después viene ya la zona 3, que ya empiezas a aumentar tus esfuerzos, ya sientes que empieza la respiración a agitarse, ¿ok? La zona 4 ya es más prolongada el esfuerzo, casi de cerca la zona 5, que es cuando llegas a tu máximo, tu nivel. Debes entrenar, entre semanas tienes que entrenar toda la zona. No es que todos los días, así vas a salir nada más 2 horitas, vas a salir en zona 2, porque después no vas a hacer ningún tipo de trabajo. Es recomendable que un día hagas esfuerzo, otra intensidad, un día que lleves tu corazón haciendo sprint, lo lleves al máximo, ¿sí? El otro día haces una prueba larga.
Eso depende de tu condición y como tú vayas conociendo tu cuerpo y vas a ver cómo vas mejorando día a día. Ya habiéndote dicho estos tips, ragazzi, no me queda más nada que decirte que el mejor test es un test científico dentro de un cuarto con gente especializada que te hará la cifra perfecta. ¿Sí? Una vez que hagas esto, ya puedes decirle a un coach, a un entrenador, para que haga un entrenamiento más específico y mejor. Eso sí, ojo, porque yo he visto por ahí en Instagram mucha gente que se hace llamar coach. Hay que tener cuidado con esto. No todos los que dicen que son coach son verdaderos, entonces ojo. Bueno, ragazzi, gracias por estar en el video. Hasta la próxima. Suscríbete. Chao, chao.